Dios está llamando. Dios está llamando, definitivamente es un mensaje que está vigente siempre, y veíamos la semana pasada acerca del llamamiento que Jesús hizo a un hombre llamado Leví, que este es Mateo, y a través de ese llamamiento, a través de ese llamado, pues transformó por completo la vida de este hombre, de este joven, y resaltábamos la importancia que tenía el arrepentimiento como respuesta al llamado de Dios. Ante el llamado de Dios, uno puede tener solamente dos actitudes: o lo aceptas o lo rechazas. Incluso no hacer nada ya es hacer algo. Si tú no haces nada ante el llamado de Dios, ya lo estás rechazando. Si tú lo postergas, lo estás rechazando. Así que solamente, como veíamos la semana pasada, hay dos actitudes posibles ante el llamado de Dios: o lo aceptas o lo rechazas. Pero ante todo este escenario surge una pregunta para nosotros: ¿qué sucede al día siguiente de un llamado, del llamado de Dios? ¿Qué sucede una vez el Señor te llama y tú obedeces a ese llamado? ¿Qué implica caminar con Jesús después que pasa la emoción inicial, después que pasa todo ese sentimentalismo que puede implicar en algún sentido? ¿Y cómo nos enfrentamos a nuestra rutina diaria después de haber aceptado un llamado, el llamado de Jesús? Pues quiero comenzar con la idea de que atender el llamado de Dios no constituye el destino final. Es precisamente el comienzo de una nueva vida. Y vamos a ver hoy muchas implicaciones. Implica una entrada a un camino de consagración absoluta, de transformación de nuestra mente y de sumisión y de rendirnos a un nuevo soberano. Vamos a leer lo que dice el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, y desde el versículo 1 dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en un tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo primero que comienza hablando este capítulo es el estado inicial antes de conocer a Cristo, antes de atender su llamado, antes de escuchar su voz. Acá lo describe con una sola frase: estábamos muertos. Estábamos muertos. La semana pasada yo hablaba acerca de que conocer a Jesús era verdaderamente conocer la vida. Jesús dice en el libro de Juan, capítulo 21, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer a Dios
Es el comienzo de conocer y experimentar verdaderamente la vida. Tú me dirás, pastor, pero yo he vivido desde que nací hasta el día de hoy. He estado vivo, sí. Has estado respirando. Tu corazón ha estado bombeando sangre, tus pulmones han estado allí respirando aire. Pero espiritualmente, la sensibilidad, la noción, el conocimiento de una naturaleza espiritual ha estado oculta o estuvo oculta para muchos de nosotros hasta que le conocimos a Él. Dice acá que estábamos muertos, pero no solamente estábamos muertos, sino estábamos muertos en delitos y pecados. Y la peor parte es que no lo sabíamos. Para nosotros, antes de conocer la vida verdadera, el pecado era tan natural y formaba parte de nuestra vida que pecábamos a cada día, cada instante, y no estábamos conscientes. Hay quienes lo describen con la analogía de un pez que está en el agua. Un pez en el agua no sabe que está mojado, porque siempre ha estado allí. Bueno, esa es la condición de un hombre o de una mujer sin Cristo. Simplemente está muerto en el pecado, practicando el pecado, y no hay ninguna conciencia de que esto es así, de que está practicando el pecado. Está muerto, y yo les hago una pregunta. ¿Qué puede hacer un muerto? Morirse. Nada, un muerto no puede hacer nada, es un cadáver. Es el cuerpo inerte, pero no puede hacer nada. Un muerto no puede hacer nada. Por eso se requiere una intervención sobrenatural. Por eso dice el versículo 4, que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Así que el principio acá es que solamente Cristo puede darnos vida, y es el único que puede traer a aquel que está muerto a la vida. Un muerto no puede darse vida a sí mismo. Un muerto no puede hacer nada. Se requiere la intervención sobrenatural, en este caso de parte de Dios, para dar vida a aquel que está muerto. Y se describe como esa vida en la que andábamos. Dice el versículo 3, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Sí, porque ninguno acá nació creyendo. Todos nacimos en un estado de condenación eterna porque vivimos y nacimos en pecado. Pero en un punto de nuestras vidas le conocimos a Él, y Él fue el que nos dio vida, abrió nuestros ojos espirituales, y es por eso que ahora podemos no solamente ver y percibir, sino experimentar la verdadera vida. Cosas que antes nos eran simplemente indescifrables para nosotros, ahora forman parte de una nueva naturaleza que tenemos. ¿Y quién se acuerda la primera vez que escuchó o se acercó o conoció acerca de las cosas del Señor? Seguramente te parecieron una cantidad de cosas que no comprendías y no tenían sentido. Y tú no entendías acerca de aquel que te estaba predicando, de qué significaba. Pero seguramente hubo un punto en el que obedeciste la fe y el Señor quitó el velo que había en tus ojos y comenzaste a cada vez más a comprender. Conociste tu verdadero estado, conociste la necesidad que tenías de ese Salvador, y allí fue cuando el Señor quitó la venda y ahora puedes percibir las cosas espirituales. A muchos les he contado yo la primera vez que vine a una iglesia cristiana. Yo tenía 21 años y la primera vez que entré a una iglesia cristiana, con toda sinceridad le digo, yo pensé que todos estaban locos. No encontraba una explicación racional a lo que ahí estaba ocurriendo. Yo decía, ¿por qué todas estas personas están acá? ¿Por qué levantan las manos? ¿A quién le levantan las manos? ¿A quién le cantan? ¿A quién le oran? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué unos están llorando? ¿Será que están tristes? Me preguntaba yo dentro de mí. No encontraba explicación. Todas las cosas espirituales para mí pues, eran una locura. Yo estoy seguro que a muchos,
también en algún punto les ocurrió algo similar, algo parecido. Pero ocurrió algo especial, comencé a escuchar cada vez más el mensaje acerca del Evangelio. Y recuerdo cómo una vez el predicador decía acerca de la necesidad que teníamos, y eso quedó tanto en mi corazón que yo decía, yo sé que yo necesito eso también. Y le pedí al Señor que me ayudara a creer. Y cuando me vine a dar cuenta, hermanos, era yo uno de los que estaban allí con los brazos en alto, orando, con los ojos cerrados, y también llorando delante del Señor porque había encontrado aquello que yo había necesitado toda mi vida. Pero más allá de una experiencia mística, es algo que solamente el Señor hace por su Espíritu Santo, trae vida a aquel que está muerto. Si tú estás esta mañana y tal vez no entiendes muchas de las palabras que yo estoy pronunciando, a lo mejor es la primera vez que vienes a un lugar como este, escuchas un mensaje como este, y tal vez no tiene sentido todo lo que estoy hablando, yo quiero invitarte a que tú sigas caminando, sigas acercándote y dejes que sea el Señor, a través de su palabra, el que comience a alumbrar tus pensamientos, comience a alumbrar tu vida. Estoy seguro, si tú te dispones realmente, tú vienes a Él con un corazón sincero, el Señor va a hacer también la obra en ti y descubrirás la verdadera vida y pronunciarás también esas palabras con toda la certeza de que ahora estás experimentando la verdadera vida. El seguir a Jesús comienza con un intercambio. Decíamos la semana pasada que debe darse una respuesta ante el llamado de Él. ¿Lo aceptas o lo rechazas? No hay puntos intermedios, no hay puntos grises. Yo no puedo decirle más adelante, ahora no tengo tiempo. Simplemente puedo o aceptar o rechazar el llamado. Sabemos que la mayoría de las personas rechaza el llamado y es natural. ¿Cuántos acá alguna vez han predicado en un lugar, en una plaza? Seguramente muchos te verán como que si eres un loco. Bueno, es normal, a todas las personas que de parte de Dios hablaron en las Escrituras, lo tildaron de loco. A Noé lo tildaron de loco, a Moisés lo tildaron de loco, a Juan el Bautista lo tildaron de loco, y es lo más natural. La mayoría de las personas va a rechazar. Pero una vez que aceptamos el llamado, aceptamos eso que Dios, esa obra que Dios comienza a hacer en nuestra vida, comienza lo que denominamos un intercambio de señorío. Dejas de vivir para ti mismo y hay un cambio legal de propietario. Ahora le perteneces a Dios. Atender al llamado implica que ahora tu vida no te pertenece, sino que ahora le pertenece a Dios y aceptas su señorío. Hay una imposibilidad en pretender recibir a Jesús como Salvador mientras que se le rechace como Señor y dueño. No es posible recibirlo como Salvador y rechazarlo como Señor. En primer lugar, es una aceptación del señorío de Él en tu vida y eso significa una rendición. Aceptar el llamado de Dios en palabras sencillas es decirle, Señor, aquí estoy, acá está mi vida y haz conmigo lo que tú quieras hacer. En palabras sencillas y sin una teología profunda, eso es lo que significa aceptar el mensaje, aceptar el llamado de Jesús. Es decirle una vez más, aquí está mi vida, tómala, te pertenece, eres mi dueño, eres mi Señor. Muchos quisieran solamente aceptarlo como Salvador, pero seguir diciéndole, ya va Señor, un momento, esta sigue siendo mi vida, yo sigo tomando mis decisiones, tú por aquí, yo por allá, y sabes, en el día postrero me salvas, pero no, así no funciona, no puedes aceptarlo como Salvador y rechazarlo como Señor. Todos aquellos hombres en las Escrituras que se acercaron y le conocieron y
le obedecieron como Señor. Rindieron sus vidas a Él. Esa es la respuesta. Ese es el punto inicial de la respuesta. Hay un intercambio. Muchos también, y lo veo en la iglesia actual, buscan desesperadamente el amparo, la protección, el favor de Dios, pero huyen ante las demandas que implica el llamado de Dios. ¿Y a qué me refiero? Muchos aluden a que le pertenecen a Dios cuando están en algún problema, cuando están en medio de una enfermedad o cuando están en medio de una deuda, cuando están clamando al Señor en medio de una necesidad. Y muchos desearían tener todas las bondades de ser verdaderamente, estar bajo el señorío, bajo el amparo de Dios. Pero ante cualquier demanda del Señor, huyen por completo, evitan cualquier tipo de compromiso. Atender al llamado no equivale a invitar a Jesús a que Él sea el copiloto en el viaje de tu vida. No es decirle, Señor, siéntate y acompáñame en mi vida, ponte cómodo, abróchate el cinturón, que yo voy a manejar. No. Significa exactamente bajarte por completo de tener el control y darle a Él el control total de tu vida. Eso es lo que implica aceptar el llamado. Eso es lo que implica el intercambio de señorío. Ya no vivo yo, ahora vivo para Él. Ahora Él es el que gobierna mi vida. Tú puedes hacerte muchas preguntas. Seguramente tú cuando llegaste al Señor tenías muchos planes, muchos deseos, muchos sueños, muchas metas y anhelos. ¿Y a cuántos de nosotros el Señor no nos cambió radicalmente todo el orden que nosotros teníamos? A ver, ¿a cuántos le pasó? El Señor puso un orden especial en nuestra vida y transformó. Y tú te puedes hacer la pregunta, ¿qué quiero hacer con mi vida? Pero eso es una pregunta un tanto egoísta. La pregunta debería ser, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Esa es la pregunta de una persona que ha rendido verdaderamente su vida al Señor. Es decir, no puedes seguir diciéndole Señor, no puedes seguir orándole, diciéndole Señor, si tú sigues haciendo con tu vida lo que tú quieres. Si eres un verdadero hijo de Dios, si has atendido el llamado y le has dicho, sí Señor, aquí está mi vida, entonces ahora, como tu vida le pertenece, tu oración diaria debería ser, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Créeme que ante una oración, una pregunta así sincera, el Señor va a responder. Y el segundo punto, luego del intercambio de señorío, que es lo primero que implica una respuesta al llamado de Dios, es la renovación de nuestro entendimiento. De hecho, si estás empezando en tu vida cristiana, esta es una frase que vas a escuchar mucho y muy seguido. Renovar tu entendimiento. Lo primero es que hay un intercambio de señorío, ya no vives para ti, ahora vives para Él. Pero lo segundo es que Él comienza a hacer una reconstrucción. Y no significa que Él va a alterar las facultades de tu intelecto, te va a hacer un lavado de cerebro, sino significa que Él va a comenzar a gobernar también en tus pensamientos y en tu vida y va a enseñarte que muchas de esas cosas con que nosotros llegamos al Señor aprendidas, en realidad son un obstáculo para seguirle a Él. Una salvación genuina cambia de inmediato la forma de pensar de una persona. Ya lo que parecía importante e imprescindible para ti antes, pasa a un segundo lugar, un tercer lugar, se convierte en insignificante. El apóstol Pablo decía, cuántas cosas que yo consideraba importantes, ahora para mí son basura. ¿Por qué? Por atender el llamado de aquel que lo llamó. Cuando el Señor te llama, tú atiendes su llamado. Él reconfigura tus prioridades.
reordena tu vida y tu pensamiento. Y lo que antes parecía para ti importante, ahora es insignificante. Y lo que antes era insignificante, ahora para ti tiene el primer lugar. Antes que vivíamos apartados de Él, ahora Él se convierte en nuestra prioridad. Y antes que vivíamos para el pecado, ahora el pecado se convierte en nuestro enemigo. Entonces vean cómo la renovación de nuestra mente implica muchas áreas de nuestra vida. Un síntoma espiritual de aquel que ha atendido el llamado del Señor, de aquel que verdaderamente el Señor está obrando, es que constantemente está cambiando su forma de pensar. Antes de llegar a Él teníamos ya unos criterios, una forma de ver la vida, una cosmovisión, unos valores, pero el Señor vuelve a cambiar todo eso. Implica someter nuestro pensamiento, nuestra ideología, nuestra cultura al filtro de su palabra. La palabra deja de ser un simple manual con consejos y con una moral elevada para convertirse verdaderamente en una norma absoluta que gobierna todos los pensamientos de nuestra mente. Su palabra comienza a abundar más en nuestra mente. El Señor te va a hacer recordar versículos. Vas a estar parado en un lugar y de repente va a venir un versículo a tu mente. Eso va a capturar tu pensamiento y vas a durar allí un rato. ¿A cuántos le pasa? El Señor hace eso en medio de ese proceso de renovar tu mente. Renovar la mente es algo, Romanos 12 dice que diariamente ocurre. Diariamente renovamos nuestra mente y comprobamos muchas cosas. Comprobamos en primer lugar que la voluntad del Señor es buena, es agradable, es perfecta. Cuando tu mente es renovada, tú tienes la madurez para entender que procesos de Dios que tal vez fueron dolorosos, pero tú entiendes que fueron necesarios, porque de ninguna otra forma hubieses aprendido lo que necesitabas aprender si no hubiese sido por medio de ese proceso. Tú entiendes que Dios fue bueno, a pesar de cualquier circunstancia que tú atravesaste, comprueba su bondad. Pero esa mente renovada también es una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nadie puede hacer esto por sus propios méritos intelectuales, ni por más que te concentres o alcances un grado de meditación para renovar tu mente. No. ¿Sabes cómo se renueva la mente? Esto es fácil. Esto es como cuando tú tienes un celular lleno de fotos y te lanza el mensaje que no, ¿a cuántos le pasa? No tienes espacio. ¿Qué tienes que hacer? Borras lo viejo y guardas lo nuevo. Bueno, exactamente de eso se trata. Es borrar todo lo viejo y llenarlo de su palabra. Ingerir Biblia, consumir Biblia, llenarnos de su palabra y de palabra, de tal manera que cuando vienes a ver, está produciendo ese proceso de renovación en tu mente. No es algo que va a ocurrir porque hagas una oración y el Señor ya, ¡plum!, renovó tu mente. No es algo que va a ocurrir mágicamente ni sobre vacío. Es un ejercicio activo todos los días, llenarnos de su palabra. Y el tercer aspecto acerca de aquel que ha aceptado el llamado de Dios es que hay una muerte al yo. En Lucas capítulo 9, versículo 29, el Señor dice que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz, la cruz de Él, cada día y seguirle. Negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz y seguir. Eso significa que hay un enfrentamiento. ¿Sabe lo que significa la cruz o lo que significaba la cruz en este contexto? Significa muerte. ¿Por qué? Porque aquel que el Señor le dio una nueva vida, la antigua vida que tenía y que murió, va a querer constantemente volver. Y es por eso que
el estilo de vida antiguo, los vicios, los pensamientos, todo lo que estaba en ese hombre que estaba muerto va a querer volver a gobernar tu vida. Así que diariamente implica que tú debes morir, tomar la cruz y seguirle a Él. Todos los que escucharon este mensaje directamente, estas palabras del Señor Jesús, entendieron perfectamente la metáfora que cargar la cruz no era un adorno, sino significaba ir diariamente a morir. Tome su cruz cada día y sígame. El gran problema que puedes encontrar es que a ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, tú no la quieres matar con una cruz. Tú quieres esperar que él se muera solo, pero lo quieres poner en un sofá con aire acondicionado y viendo Netflix y casi que dándole cotufas. No, estimado hermano, así no se muere el viejo hombre, así no se muere nadie. Él no se va a morir allí ni siquiera de aburrimiento, no. Implica actividad, implica algo activo. Todos los días niégate a ti mismo. ¿Cuántos de esos deseos pecaminosos llegan a nuestra vida y nosotros los complacemos? Por eso hay que empezar desde lo más básico. Negarte a ti mismo implica desde lo más trivial. Por eso las palabras de Jesús allí en Lucas fueron también entendidas por sus discípulos, porque para ellos la muerte era un símbolo, la cruz era un símbolo de muerte. La muerte en la cruz romana era el método de ejecución de los romanos, pero la cruz estaba diseñada para que no ocurriera el error de que el condenado quedara vivo. El que era condenado a muerte en una cruz, de ninguna manera sobrevivía. Estaba diseñada para que o se moría por un shock, o se moría desangrado, o se moría del dolor, o se moría por un cuadro de muchas cosas. O sea, la cruz estaba diseñada para que de ninguna forma sobreviviera el que allí fuera ejecutado. Por eso el Señor nos llama diariamente a morir a ese yo. Pablo lo tenía claro y él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo ahora, vive Él en mí. El problema es que nosotros queremos una vez más tener un habitáculo para nosotros y otro para el Señor. En ocasiones decimos, no, Señor, tranquilo, esto lo puedo manejar yo. Yo conduzco de aquí en adelante. No te preocupes. Morir al yo significa eso, morir por completo a lo que eras, a esa naturaleza que te invita a caminar en contra de lo que dice la palabra. En muchas ocasiones morir al yo no va a ser tan sencillo, porque el yo no se quiere morir. El yo tiene un instinto de supervivencia increíble, va a hacer hasta lo imposible por sobrevivir, se va a aferrar a cosas. Pero tú tienes que determinarte diariamente a que ese yo tiene que morir. Y tal vez tú sales fortalecido hoy de acá con esta palabra, llegas a tu casa y hoy tienes un día espectacular. Pero mañana el yo va a cobrar fuerzas y va a tratar nuevamente de revivir y va a hacer una pelea a muerte contigo. El asunto es que o tú lo matas a él o él te mata a ti. Y así cada día de tu vida, tu lucha es para que muera el yo. El yo tiene que morir. Mire, el cristianismo no consiste en una remodelación moral, en mejorar algo. Jesús no te llamó para arreglarte un poquito. No, ya tú eres, a ti nada más te faltaba ser buen esposo, entonces Jesús te convierte. No. Jesús te llamó a morir y a hacerte de nuevo de cero, a darte una nueva vida. Él no quiere que tú seas un mejor esposo, aunque seguirlo a Él te convertirá en un mejor esposo. Pero ese no es el propósito. Él no te ha llamado a ser una persona más amable, aunque seguirlo a Él te va a convertir en una persona más amable, pero ese no es el propósito.
Él te ha llamado a morir, a que muera el yo, y Él te va a dar una nueva naturaleza. Mientras tú sigas alimentando esa antigua naturaleza, pues allí va a haber un conflicto constante e interminable. Y este proceso en muchas ocasiones puede resultar hasta doloroso. Nuestra carne se opone con una resistencia al gobierno de Dios en nuestras vidas. Se quiere independizar constantemente. Así que cuando tú haces de esto un ejercicio diario, podrás ver cada vez más y más victorias. Pero si tú te dejas llevar por la corriente de lo que te invita a ser ese viejo yo, ese viejo hombre, pues entonces te encontrarás que lamentablemente te habrás dejado arrastrar y pronto encontrarás que estás nuevamente en todas aquellas cosas de las cuales el Señor te había rescatado. A veces hablo con personas como pastor, hablo con personas y algunos me dicen, hablando, no, pastor, eso pasaba antes que el Señor me rescatara. Pero yo observo sus vidas actuales y siguen siendo, bueno, pleiteros, contenciosos, chismosos, de mal corazón. Y yo me pregunto, ¿de qué los rescató el Señor? Es exactamente la misma persona. Entonces el viejo hombre ganó tanto terreno que ya él es el que manda allí, es el que tiene el control absoluto. Así que si no hay una verdadera muerte al yo, no puedes atender el llamado. Muchas personas vinieron delante de Jesús y querían seguirle, pero no estuvieron dispuestos a que ese yo muriera. Y eso sigue pasando al día de hoy. Las personas quieren llevarse la buena parte de estar amparados bajo la gracia del Señor, pero no quieren atender la demanda que exige morir al yo. Y la cuarta parte, el cuarto punto, cerca de aceptar el llamado de Dios, lo que implica un llamado de parte de Dios, es que no solamente ocurre un cambio de señorío, no solamente se renueva tu entendimiento y no solamente es practicar la muerte al yo, sino que ahora hay una nueva identidad. Vamos a leer lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 7. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Fíjense que el apóstol Pablo, precisamente antes de tener ese encuentro con Jesús, se jactaba de tener una identidad fuerte como un hombre celoso de la palabra de Dios, como un judío de judíos que a sí mismo se hacía llamar. Pero todas esas cosas que le costaron a él tiempo y dinero seguramente, al conocerla a él pasaron a un segundo plano y él obtuvo una nueva identidad. Las cosas que antes te definían, te conformaban, ahora significa pérdida. Ahora significa perder el tiempo. Pierde todo valor. Experimentamos, cuando le conocemos a Él, una transformación de identidad. Ahora, tú pues, vas a seguir llamándote igual, con el mismo nombre, con el mismo apellido, pero la identidad que te imprime el Señor es una identidad que implica posesión. Pasas a ser posesión del Señor. El Señor hace esa obra a través del Espíritu Santo y dice la palabra que Él te pone un sello. ¿Cuántos vieron la película de Toy Story? El niño que le ponía el nombre a sus juguetes y los marcaba ahí, les ponía, ¿sí saben? Bueno, algo parecido hace el Señor. Él pone una identidad en nosotros y nos marca. Este es posesión mía, es hijo mío.
nos pone. ¿Y sabe cuál es la marca que coloca? ¿Sabe cuál es? Su Espíritu Santo. Su presencia misma en nosotros. Es la marca. Nuestra identidad cambia de tal manera que esto traspasa, hermanos, culturas. Esto traspasa nacionalidades, traspasa cualquier barrera a tal punto. Déjame decirte, explicártelo de esta forma, a tal punto que tú tienes un vínculo espiritual con el Señor y todos los que le pertenecen a Él. Es un vínculo espiritual. Tú pasas a ser parte de la familia de Dios a tal punto que tú tienes más relación, tú tienes más que ver con un hermano que esta mañana creyó en el Señor en la China que con tu propio hermano de sangre. Es una identidad nueva espiritual. Formas parte ahora de una familia espiritual nueva, de la familia de Dios. Es un vínculo y déjame decirte, ese vínculo es irrompible. No hay forma de romper ese vínculo. Vienes a formar parte inmediatamente de la familia de Dios. Antes que tal vez tú te jactabas de vivir la vida como tú querías, ahora te das cuenta en tu nueva identidad y tu nueva forma de ver que eso era verdaderamente perder la vida, perder el tiempo. A muchos de nosotros nos ocurrió esto estando en nuestra juventud y podemos hoy día meditar de cuántas cosas nos guardó el Señor, de cuántas situaciones Él activamente puso su mano para guardarnos. Podemos ver que cada situación o detrás de cada circunstancia había un propósito y el Señor, como un buen ajedrecista, movió todas las piezas para tenernos hoy acá en el centro de su voluntad. Y allí es donde podemos comprobar que el Señor verdaderamente ha sido bueno. El Señor ha sido muy bueno. Esa antigua identidad fue muy bueno perderla, porque estaba cargada de culpa, estaba condenada eternamente y era merecedora de muerte. Pero ahora en nuestra nueva identidad somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios hay un cuidado especial de Él hacia cada uno de nosotros. Le invito a que lea la Biblia, investigue acerca del cuidado que tiene Dios para con cada uno de sus hijos. Hace un rato cantábamos acerca del Salmo 23. Pero el Salmo 23 no lo puede invocar cualquier persona en la calle y decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cualquier persona no puede ir y decir, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No. Solamente un hijo de Dios puede reclamar esas bendiciones que hay en los salmos. Solamente un hijo de Dios. Hermanos, y eso es un motivo por el cual nos llenamos nosotros de alegría de saber que podemos acreditarnos una cantidad de bendiciones inimaginables. Yo creo que en vida no conoceremos tal vez ni el 1% de todas las riquezas en gloria que tiene un hijo de Dios. Le invito a haga esa tarea. No profundizo acá para no hacer la predicación más larga, pero vea acerca del cuidado especial que tiene Dios con cada uno de sus hijos. Dice la palabra que el Señor alimenta y sustenta con especial cuidado a cada uno de sus hijos. ¿Sabía usted esto? Valemos mucho para Él como hijos. Ahora esa es nuestra nueva identidad. Lea allí mismo en Lucas la parábola que conocemos como la parábola del hijo pródigo y vea cómo esa identidad del Padre es ahora acreditada a favor de un hijo que no lo merecía. Y al igual que nosotros no le merecíamos, pero por el puro amor, como dice allí Efesios, por el afecto de su gracia, por el puro afecto, por el amor con que nos amó, Él nos dio vida y nos dio una nueva identidad. Y yo no sé si tú has tenido problemas en tu vida de identidad, pero hermano, qué regocijo, qué reconfortante
es saber que sobre nosotros reposa la identidad de Dios. Qué reconfortante es saber que nuestra identidad está relacionada íntimamente con Él, que Él es el que nos da identidad, no importa de la familia en que tú viniste, no importa de las circunstancias a las que tú viniste a este mundo, a esta tierra, no importa ni siquiera tu estatus social, saber que tu identidad está relacionada, que ha sido Dios el Padre el que te dio esa identidad, es un motivo, hermanos, no solamente para gozarnos, sino para descansar siempre en que Él tiene cuidado de nosotros. Así que, hermanos, podemos concluir en que atender el llamado no solamente es repetir una oración y ya, no solamente es un día de emoción haber hecho allí algún simulacro. Atender el llamado no significa simplemente que un día quisiste ir a la iglesia porque sí, un día te sentiste un poquito más espiritual, no. Atender el llamado de Dios implica una reconstrucción completa de tu ser, del 100% de lo que eres. Tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, tus pensamientos, todo están involucrados en este proceso. Atender el llamado de Dios tiene implicaciones inmediatas, pero también tiene implicaciones eternas. Dice el Señor Jesús, aquel que me niegue delante de los hombres, aquel día yo también le negaré delante del Padre. Así que hay una implicación eterna. Pero también dice, aquel que me confiese delante de los hombres, aquel día yo también le confesaré delante de mi Padre. Eso también es una promesa gloriosa. Saber que tenemos un abogado que nos defiende en todo momento a nosotros. Miren, yo no sé si usted lo ha entendido así, pero tanto tú como yo un día estaremos delante del tribunal de Dios dando cuenta por tantas cosas. Pero saber que en ese tribunal nos espera el mejor abogado. Y no es como esos abogados de las películas que siempre tienen un as bajo la manga y terminan ganando el juicio. No, 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 no. Es un abogado que se ha comprometido, él, a reconocernos delante del Padre. Hermanos, el motivo para nosotros es caer rendidos delante de Él. Saber que nuestra vida está en sus manos. Dios sigue llamando. Atender el llamado es el primer paso, pero de allí en adelante todas las demás implicaciones, hermanos, son diarias, son de aplicaciones prácticas, son puntos que son claves para nuestra vida. Pero si ya sea que es primera vez que la escuchas o ya sea que eres cristiano de hace algún tiempo, pero sientes que también habías descuidado o habías olvidado alguno de estos puntos, la invitación es la misma. Si atendiste el llamado de parte de Dios, pues camina con Él como es digno, tal e igual como aquel que te ha llamado.